Hola amigos, ¿cómo andan? Muy pero muy buen lunes, buena semana para todos. Acá estamos arrancando un nuevo análisis ya en la segunda rueda. Pero no quería pasar por alto algo y pedirle disculpas primero por no haber podido cumplir lo que les había prometido, que la idea era hacer el balance de la primera rueda. No tuve tiempo, la verdad que muchas cosas estuve haciendo. Eh, pero bueno, el balance final del año sí va a estar seguro, sí o sí. Eso no tengan duda. Acá estamos para un nuevo análisis de un nuevo partido del Deportivo Morón. Y la verdad que no arrancó bien. La segunda rueda la arrancó como terminó la primera. Mal. Segunda derrota consecutiva para el Deportivo Morón. Y hoy hay que decirlo. Hoy ya no es más el líder de la zona. Hoy es el escolta absoluto de Ferro. Ferro ganó el domingo. 2-1 frente a San Telmo de local. Morón el sábado cayó 2-1 justamente por el mismo resultado frente a Defensores de Belgrano. Un partido en el que se hizo fundamentalmente en el segundo tiempo todo para perder. Un partido en el que arrancó bien, presionando, teniendo la intención de juego, de querer ganarlo, que lo empezaría ganando con un gol de básquet de la pelota parada. Después del gol de Morón, les soy sincero, y no estoy mintiendo, es como si hubiese desaparecido de la cancha el equipo, se hubiese dedicado a defender y ya después del segundo tiempo es como si se hubiese descontado, porque prácticamente Morón es como que no lo jugó. Defensores fue mejor, en el segundo tiempo sin ningún tipo de dudas, tampoco es que lo avasalló, pero fue mejor. Y al margen de que no se jugó bien, de que se perdió, ocurren dos cosas que a mí personalmente ya me están molestando. La primera de ellas es que se revivió un equipo otra vez, porque Defensores de Belgrano hasta el sábado solamente una victoria había conseguido en el campeonato de local. Estadísticamente hablando es el peor equipo de local, no solo en la zona, sino que en la categoría. Entonces ya reviviste otra vez otro equipo. Venía de dos derrotas consecutivas de local, una con el Boys y otra con Colón. Y la segunda cosa que me molesta, es que no puede ser que haya jugadores que entren a pelearse, porque es lo que ha vuelto a suceder. Y no es la primera vez que pasa. Ahora cuando hable respecto de ciertos jugadores van a entender el porqué, pero es otra cosa que ya otra vez me está molestando y que parece no cambiar, ¿eh? Parece que con esos jugadores puntualmente no cambia. Realmente se pierde bien. Se pierde porque Morón lo pierde, es así, no hay más vuelta que darle a la situación. No se jugó bien, algunos jugadores no entran en sintonía del partido, entran para otra cosa, entonces es complicado también así. Pero bueno, falta mucho campeonato, queda toda una vuelta completa y veremos si este equipo es capaz de mantenerse en los primeros puestos, mantenerse en el mano a mano con Ferro, que va a ser muy, muy importante eso para ver hasta dónde se puede aspirar. Este equipo en su momento ha demostrado que está para ser líder, ahora parece que demuestra que no está. Es un sub y baja, es un momento irregular, constante de este plantel del Deportivo Morón. Pero como les digo, falta un montón de campeonato y aún puede pasar cualquier cosa. Antes de nada, suscríbanse al canal, dejen like, compartan el video y obviamente síganme en las redes sociales, en mi Instagram y en Notigallo, en el canal de difusión de WhatsApp que tenemos, donde ahí están todas las novedades del día a día del plantel del Deportivo Morón. Vamos a arrancar con el análisis cronológico. Como les digo, primer tiempo en el que Morón, hasta el gol del equipo de Walter Ota, se habían hecho las cosas medianamente bien, no se había sufrido tanto. Defensores que no inquietaba. Hubo un momento que sí inquietó, tuvo una chance muy clara. Pero de por sí no te molestaba. No te molestaba. Le peleabas el mano a mano, tenías la pelota. Le ganabas dentro de lo que cabe la mitad de la cancha. La peleabas el partido de mitad de cancha para adelante. Que eso sí es fundamental en la categoría y en el fútbol en general. Los primeros 15-20 fueron dentro del cabe positivos, muy equilibrados, muy parejos, pero donde Morón ya se había aproximado más. Y eso lo haría ver en el resultado. A partir de los 17 minutos, una jugada de pelota parada desde la izquierda, Mariano Vítolo.
el centro del capitán y Vázquez de volea con su pierna izquierda la pone el segundo palo de Medina, nada pudo hacer el arquero del Dragón, que se estiró, pero no llegó, y Morón a los 17 minutos lo ganaba. ¿Bien o no? Yo creo que dentro de lo que cabe bien, porque no había sufrido el equipo hasta ahí. No había sufrido, lo tenía controlado a defensores, tenía cierto dominio de la pelota. Entonces merecía en ese momento ganarlo. A partir de ahí, todo, prácticamente todo, fue de defensores, que tenía más la pelota, que tenía más campo ocupado, que se aproximaba más, que tuvo una chance clarísima, ¿eh? Después del gol, a los 27 minutos, donde Ardaíz tuvo una jugada, pero no clara, clarísima de gol, y que zafamos realmente, porque la gestó toda por izquierda de Landriel, el número 10, una de las incorporaciones de defensores, que para mí es el mejor jugador del partido, sin duda, un jugador que Morón no pudo agarrarlo, no pudo eh, regularizarlo, que no pudo equilibrarlo a los demás jugadores y terminó siendo el mejor de la cancha. Que la gestió por izquierda, el centro por lo bajo, que no llega a cortar Maxi González. Y Ardaíz, que lo único que tenía que hacer era ponerle al arco. Literalmente era ponerle incluso al medio, pegándole de puntín y era gol. Le pegó mal y le pegó el segundo palo. Y rozó el segundo palo. De Federico Díaz reemplazaba a Julio por el desgarro que habíamos comentado en el canal de difusión. Y realmente zafó Morón cerca de la media hora. Y eso fue como un aviso de lo que sería el segundo tiempo. Porque realmente varias veces tuvo este tipo de situaciones de defensores. Después mucho más de eso no pasó. Tuvo una jugada Berterame que se la desvió un jugador de defensores. No llegó ni siquiera a las manos de Medina. Tuvo una Olivares que si la hacía bien era gol prácticamente. Porque no se terminó de decidir, no. Yo creo que sí se decidió. Buscó el pase a Faúndez, pero le tiró tan mal que no pudo ni hacer ni un pase, ni siquiera un intento de remate. Esto ya cerca del final del peor tiempo, los 42 minutos. Y ellos habían tenido antes un remate de larga distancia de Borsotti. Pero como le digo, el peor tiempo, dentro de lo que cabe, Morón lo había. Dentro de lo que cabe, controlado. Después del gol, sufrió un poco más, evidentemente. Se tiró para atrás y eso fue un error gravísimo que después le iba a salir caro. Pero dentro del cabe el equipo lo había controlado el primer tiempo. El segundo tiempo fue un desastre. El segundo tiempo fue un equipo irreconocible. Un equipo que prácticamente le abrió las puertas a defensores de local para que haga lo que quiera, más o menos. Porque el segundo tiempo Defensores era más en cancha, tenía más jugadores en ataque, tenía más la pelota, tenía más aproximaciones, tenía más jugadas netas. Y evidentemente cuando se junta todo eso, en algún momento los goles van a llegar. Eso es una obviedad en el fútbol. Y eso sucedería. A los 15 minutos un centro del Andriel desde la derecha. Y es un conjunto de errores de la defensa de Morón. Que ahora la vamos a analizar uno por uno. Pero ya les digo que en general fue un partido desastroso de la defensa del Deportivo Morón. Un centro que parecía controlable, realmente, porque era que sala Díaz y que la agarre, ya está. Y se cortaba realmente, porque era un centro del punto penal, donde no había nadie y solo había jugadores de Morón. Bueno, se hizo prácticamente todo mal ahí. Salvarechi cabeció para atrás, lo agarró a mitad de carreras a Díaz, entonces Díaz no la esperaba la pelota y se le escapó. Y después por atrás llegaría el Topo Aguirre, que es un jugadorazo, que te cambia el partido, un jugador de otro calibre. Y estas jugadas no las puedes desaprovechar. No puedes dejar primero que Aguirre llegue a estas jugadas. Y Aguirre, evidentemente, tampoco te las va a desaprovechar. Y el Topo ponía a los 15 minutos el empate merecido. Realmente merecido porque había hecho los deberes defensores de Belgrano como para poder empatar el partido. Pero llega el gol de la manera más onza posible, porque si hacemos un análisis del porcentaje es 90-10, sin duda, es un 90 de Morón y el 10 de Aguirre. Realmente, insólito. Y después al ratito Morón es como que dijo, bueno, vamos a despertarnos un poquito porque le estamos pasando mal. Morón estaba muy metido atrás, la mitad de cancha prácticamente la había perdido. Había salido Vítolo por una molestia en la rodilla, que vamos a averiguar en la semana, pero
Aparentemente es una molestia. Veremos cómo sigue después todo. Vamos a ver si podemos averiguar en la semana. Volviendo al partido, después del gol, Morón como que medio se trató de despertar, intentó despertarse. Tendría una jugada a Faúndez que le pega de puntín como puede a las manos de Medina. Y a los 23 minutos llegaría el segundo gol. ¿Se acuerdan que yo le dije que ya varias veces había avisado a defensores con un centro al ras casi del área? De hecho, sí llegó la chance de que se erra Ardaíz. Bueno, así llegó el gol. Ardaíz recibió solo entre la línea de la mitad de la cancha y la defensa. La jugó para Gómez, el número 4 que estaba solo. Solo. Tira al centro. Enzo González no llega. El número 11 que estaba jugando de 9. O volante por derecha por momentos. Y el que sí llegaría, que era uno de los que había ingresado recién, era Patricio Moyano. Que valga las cuestiones del fútbol, Moyano fue el que hizo el gol en el primer partido del año. Y fue casi que parecido a la llegada de Moyano. Por el segundo palo, nadie lo vio a Moyano. Y le pegó un voleazo al primer palo de Díaz. Toda de la defensa acá. Toda de la defensa. Porque recibe el 4 solo. Porque nadie se avivó a cortar el centro. Incluso cuando Enzo González no llegaba a la pelota. Y porque nadie lo veía a Moyano. Son 3 errores en la misma acción. Y Defensores de Belgrano hacía las cuentas justas, hacía justicia futbolísticamente hablando, y a los 23 minutos se quedaba con el 2-1 que iba a terminar siendo el definitivo. Después de eso, tendría una jugada más Landriel, el número 10, como les digo, que fue para mí la figura del partido, que iba a hacer un remate desviado. Y acá voy a hacer un parate, porque último minuto de juego, de los que se habían agregado previamente, que habían sido 6. Y previo a esa jugada, no, fue entre 5 y 6. Fueron más o menos por ahí. Y un minuto, faltaban 3 minutos para que se termine más o menos el partido. Un centro de Maxi González. Que Medina choca con uno de los centrales, se le escapa la pelota al arquero. Vázquez como que la quiere jugar para atrás en el área grande. Y Medina como en primera vista pareció que era un penalazo. Yo sigo pensando que es un penalazo, porque de lo que estamos hablando es del penal que no le cobró Pozzi al Deportivo Morón. Porque yo desde la cabina pensé que lo había arrastrado prácticamente a Vázquez, después viendo la repetición. Sigo pensando que es penal, porque es como que lo agarra con el brazo izquierdo y lo agarra así, de la pierna a Vázquez como para que no continúe la carrera y evidentemente se va a caer, se va a tropezar. De hecho, que Medina se cortó con el batín de Vázquez. Y eso te da a entender que evidentemente lo agarró. Que evidentemente le cortó la carrera y que tendría que haber sido penal. Y Pozzi, caso omiso, dijo, yo no vi nada, no lo cobró. Y esa fue la gran polémica de la tarde en el Bajo Belgrano. El penal que no se le cobró al Deportivo Morón. Para mí es penal, lo vuelvo a decir, es un penalazo para mí. Porque lo agarra, evidentemente lo agarra. No, no lo arrastra como pensaba yo, pero sí que lo agarra con fuerza. Le corta bien la carrera. No actúa para que siga jugando. Y no se le cobró un penalazo al Deportivo Morón. Que tampoco se reclamó mucho. Y eso es lo que me sorprendió. Lo reclamó más el banco. Sin contra Walter, que Walter no lo vi tan eufórico quizás como otras veces. Lo pidió más el banco que quizás los propios jugadores de Morón que estaban en el campo de juego. Una cosa de locos. Pero alguien diría, un dicho tan famoso que es que el árbol no tapa el bosque, ¿no? Que esta polémica, que no se le cobra al Deportivo Morón, no tape el mal partido que hizo el Gallo. Fue un muy mal partido del Deportivo Morón. Mereció perderlo para mí. Por lo que leí o por lo que fue el segundo tiempo. Pero la polémica obviamente quedó y valía la mención. Dicho todo esto, vamos con el 1-1. Federico Díaz en el arco reemplazaba a Salvá, desgarro. Yo la verdad siento, de verdad, no siento que haya sido tan responsable de los 2 goles. El primero puede ser, es compartida la responsabilidad con Salvarecci, porque ahí hay un problema evidente de comunicación, porque era pegarle un grito a Salvarecci y ya te quedabas con la pelota.
Y en el segundo gol, ¿qué puede hacer, qué puede hacer Díaz? Es toda la defensa. Es toda la defensa que recibe, que haga que reciba el 4 de defensores solo. Que puede tirar el centro como quiera, a su gusto. Que Enzo González no llegue. Y que entre Moyano solo. Entonces, ¿qué responsabilidad le puede caber ahí a Federico Díaz? Que le entró por el primer palo el gol. Y ponele, puede ser. Pero se la puso un ángulo. Por más que se ponga al lado del palo, eso era gol seguro. Pero bueno, para mí no fue tan responsable Díaz del gol, del segundo, del primero de sí, comparte la responsabilidad con Stravarecci. Y después tampoco fue un partido que haya sufrido Morón en cuanto a que lo haya peloteado. La verdad que Defensores no lo peloteó. Llegó y convirtió los goles. Estuvo más en campo de Morón. Pero no lo peloteó. Aún así, igual siento que no fue el gran partido de Díaz, porque si entraba la de Ardaíz, también estaríamos diciendo otra cosa. No llegaba, incluso, igualmente, no llegaba a esa pelota Díaz. Pero bueno, no sé si fue el gran partido. Primero, porque no lo pelotearon mucho. Y segundo, las veces que llegó Defensores convirtió gol. Entonces es muy difícil ahí analizar a un arquero. Pero está en el 50-50. Un 50 para abajo, me parece. No fue un gran partido, me parece, de Federico Díaz. Más allá que en el segundo gol no es responsable para mí. Cuando no te pelotean mucho y te convierten con muy poquitas acciones, evidentemente hay algo que está saliendo mal. Pero no solo con Díaz, sino que si incluso hubiese tajado Julio, hubiese pasado exactamente lo mismo y la opinión sería exactamente la misma. Esto es así. Después, la defensa, Elías Contreras, que sigue jugando de 4, Brian Salvarecci, Franco Vázquez y Joaquín Libera. Acá el que podemos decir que el único que se puede llegar a salvar es Vázquez. Creo que entre los 4 Vázquez termina siendo el mejor, más allá del gol. Creo que tuvo personalidad, las que le llegaron por su costado las cortó bien. Después, tampoco tengo mucho para destacarlo. Cortó muchas pelotas, hizo el gol y ya está. Y creo que poco más de Vázquez. Después la defensa reprobada completamente. Contreras, pobre Contreras, ¿no? Que tuvo que mutar en medio del partido porque había arrancado de 4. Después por la lesión o aparente lesión de Vítolo, al principio molestia, termina jugando de volante por derecha, de 8, su posición natural, que hasta ese momento lo que jugó como volante lo jugó bien, dentro de lo que cabe, en un partido muy complicado, en un contexto complicado. Y después por situación del partido, por cambios del técnico, vuelve a jugar de 4. La verdad que es un partido regular para abajo también de Contreras. No me gustó, la verdad. No me gustó. No me gustó el partido de Contreras a la hora de defender. Y a la hora de atacar tampoco tuvo mucho protagonismo. El partido de Libera, un poco también de lo mismo. No aportó en lo ofensivo como suele aportar, que no lo viene haciendo hace varias fechas. Y en lo defensivo también no aportó. De hecho, que hay parte del segundo gol que es responsabilidad de él, si nos ponemos a pensar. Porque él tendría que haber cubierto esa zona donde recibe el 4 defensores solo. Y no lo hizo. Y después Brian Savage, que no jugó un gran partido. De hecho, es responsable, o uno de los responsables del primer gol. Eso es en evidencia. Nunca, nunca en la vida podemos despejar para atrás. Nunca en la vida se despeja para atrás. Menos en un centro donde hay 500 jugadores. Y no es con Brian, pero no, cualquier jugador X sabe que no puede despejar para atrás. Y si vas a despejar para atrás, por lo menos avisar al arquero que salga. O que el arquero te pegue el grito. Por eso digo que es un error compartido. Es un error entre Salvarez y Díaz el primer gol. Porque no se comunican. Y después Salvarez no puede tirar un cabezazo para atrás. Eso es así. No se puede despejar para atrás nunca. Nunca se puede despejar para atrás. Porque llegas a despejar mal y va a un costado y recibe el rival y va a ser gol. Probablemente sea gol. Entonces, para atrás nunca se despeja. Y después,
en general, más allá de esa jugada, tampoco fue un gran partido. Porque le entraron constantemente por derecha. Porque le ganó constantemente Aguirre, Landriel, Enzo González cuando cambiaba y jugaba de 9 también. No fue un gran partido de la defensa de Morón. En general. Se salva quizás Vázquez por el gol. O eleva su varita Vázquez por el gol. Pero después la defensa jugó muy mal. Mitad de la cancha. Jugó Cubicín. Jugó Maxi González porque Burchaga llegó a la quinta y para el próximo partido va a estar. Jugó Vítolo y jugó Olivares. La mitad de la cancha también intrascendente, la mitad de la cancha de Morón. Cubi que está abajo. Cubi que no tocó muchas pelotas, que no tuvo esa movilidad ofensiva que le puede dar otra cosa al equipo. No filtró. No presionó tampoco. O presionó, pero a veces presionó mal. Después Maxi González. Había arrancado bien el partido de Maxi González, la verdad, hay que ser sinceros. Pero bueno, se contagió del equipo. Cuando uno retrocede mucho, queda muy expuesta en la mitad de cancha. Y después el segundo tiempo fue, como les digo, mortal. La mitad de cancha de Morón sufrió el segundo tiempo, no la ganó nunca. Y Maxi González, dentro de lo que cabe, fue bastante bien de los que están en la mitad de la cancha, digo. Pero bueno, siento que sí, que sufrió el retroceso eh, acelerado del equipo en el partido. Porque la verdad no siento que haya jugado tan mal. Tan mal no siento que haya jugado. Vítolo, el capitán, que la verdad que había arrancado también. Vítolo había arrancado bien el partido. De hecho, es el asistente del gol de Vázquez. Un pelotón le pone. Pero después bajó. Bajó el nivel. Yo no sé si se debe a esa molestia que tenía en la rodilla, porque lo que nos dijo en zona mixta fue que se le trabó la rodilla. Y ahí sintió una molestia y salió por las dudas. Y eso quizás te juega un poco en el partido. Evidentemente no vas a tener quizás el mismo recorrido, la misma pegada. Em, pero también había arrancado bien Mariano. Sigo insistiendo que no es el mismo Vítolo que del año pasado. Pero no había arrancado mal el partido. Después creo que desde esa molestia no fue tan importante en el juego. No pesó tanto. Después, Juan Manuel Olivares, intrascendente, lamentablemente, el partido de Olivares, de Maravilla, que es un jugador que a mí me encanta y que sabemos que puede hacer la diferencia, pero no la hizo. Otro partido que no es bueno de Maravilla, donde erró muchos pases, donde no estuvo de 3/4 para adelante fino o con el arco enfrente. La única vez que lo tuvo enfrente fue incómodo y tiró un pase y no fue ni siquiera fue un buen pase. Entonces, no fue un buen partido de Olivares. En lo ofensivo, que es su gran tarea, su rol principal, y en lo defensivo tampoco aportó mucho. Y después vamos con los delanteros. Faúndez y el señor Gonzalo Berterame. La figura de este partido en Morón fue Faúndez. Fue un Faúndez dependencia por momentos, porque el único que iba a recuperar era Faúndez, el único que tenía la pelota era Faúndez en ataque, el único que remataba era Faúndez, el que asistía era Faúndez, el que marcaba diagonales era Faúndez, en ataque hizo todo Faúndez. Faltaba que tire al centro él para que lo cabecee él. Una garra excepcional la del uruguayo, que lamentablemente no le acompañó al partido. Pero termina siendo el mejor de la cancha, Faúndez. Termina siendo el mejor de la cancha por lo que les digo. Y Berterame sigue bajo. Berterame sigue bajo. No estoy poniendo en duda la calidad de Gonza, porque es un jugadorazo. Pero está bajo. No puede pasar dos jugadores. No puede rematar al arco sin incomodidad. No es preciso a la hora de los pases. Convengamos también que hay pases que lo matan y no llega. Así que no viene jugando bien tampoco Berterame. Y eso me parece que tiene mucho que ver con el rendimiento del equipo. El equipo no está ganando porque juega mal, es verdad. Pero a veces necesitas esa cuota de suerte en las individualidades
que te pueden cambiar el partido. Y bueno, evidentemente Morón no lo está teniendo. Porque Olivares no está siendo trascendente en la hora del ataque. Berterame perdió mucho partido, mucho terreno. Cubicín también está en la misma. Y el único que puede hacer esto es Faúndez. El único que está bien es Faúndez. Pero un jugador que es que a veces es segundo punta. Y ahora sin Tolosa que está desgarrado. Y sin Bulacio, que ahora vamos a hablar un poco al nivel informativo. Y con un Zapacosta que es suplente. Y va a ser suplente. Faúndez automáticamente pasa a ser el 9. Entonces, no le podemos pedir que juegue de 10 y que haga de 9 al mismo tiempo. Es casi imposible. Eso es también lo que está pasando en este Deportivo Morón. En este momento me parece, precisamente. Que esperemos que en algún momento se la puede dar vuelta y que las individuales aparezcan y que te hagan ganar partidos. Porque a veces en la categoría uno puede jugar bien, puede jugar mal, pero algunos partidos te lo tienen que ganar los jugadores, individualmente hablando. Y eso también es lo que le está pasando al Deportivo Morón. Los que ingresaron: Cardoso, Esquivel, Benítez y Zapacosta. Cardoso. Cardoso no entró bien. Cardoso no entró bien, la verdad no me gustó el partido de Cardoso. El segundo tiempo jugó los 50 y pico minutos que se jugaron en el segundo tiempo y no me gustó. No me gustó de 4. De hecho, él es en parte un responsable, si nos ponemos a analizar, del segundo gol, porque le ganan por su costado. Más allá de que estaba Contreras para acompañarlo. No me gustó de 4 y no me gustó tampoco cuando jugó la saga central, que cuando lo pusieron de saga central ya era en un momento de desesperación del plantel y que había que empatar el partido como sea. Tampoco es que puedo decir, no me gustó de central. La verdad, ahí me corrijo. Fue intrascendente su actuación como central cuando lo cambiaron de central. Así que, en conclusión, no fue un partido destacado de Cardoso. Esquivel, que va a ser recordado por las 2 pelotas que mandó al gimnasio. Muy impreciso Esquivel. No fue un gran partido de Esquivel. No entró bien Esquivel. La verdad, no entró bien Esquivel. Entró con intenciones de. Esas intenciones se quedaron en eso, intenciones. Tiró 2 pelotas al gimnasio. Mirá que es difícil mandar una pelota. eh, Pasarla por encima de una popular, ¿eh? Es difícil. Convengamos que también no son altas las populares de defensores, pero es difícil mandarla al gimnasio, ¿eh? Que está arriba prácticamente de lo que es el techo de la popular. Es difícil, ¿eh? Y lo hizo 2 veces. Y no es con Esquivel, ¿eh? Pero es muy difícil, de verdad. No, es verdad que la cancha también no estaba bien, como le vieron ustedes en Notigallo. Pero pegale por lo menos. Pegale de empeine. Para que por lo menos que vaya al ras y vaya picando en el césped. No era un partido para pegarle a colocar y ser elegante. Era más rústico, era pegarle fuerte. Y ese fue un error. La verdad que ese fue un error de Gibel. Que bueno, tuvo una intención, no le salió. Zapacosta hizo su debut y pasó sin pena ni gloria, la verdad. Tuvo algún quizás deslumbro, metiendo cuerpo, gambeteando, pero tampoco fue la gran cosa. A ver, Zapacosta entró ya con las papas quemaban también. Y no tuvo mucho contacto con la pelota. Ese fue el partido de Zapacosta. Y Matías Benítez, que lo dejé al final a propósito. A propósito lo dejé en lo último. Otra vez Benítez entra a un partido que se está perdiendo, que no se está jugando bien, que estamos ya en la desesperación de empatar el partido como sea. Y otra vez vuelve a jugar un partido aparte. Otra vez se vuelve a pelear con los rivales. Ya pasó en Almagro, pasó en San Miguel y ya pasó el sábado. El sábado Benítez se peleó con Pérez, con Ian Pérez, el número 3, con uno de los centrales, con el 5, con Jerez Silva creo también. Se peleó con medio mundo. A los 2 minutos que había entrado ya se había peleado con uno. Y, no, y futbolísticamente hablando, pasó desapercibido Benítez. Desde lo futbolístico.
Lo que yo voy a recordar del partido de Benítez del sábado va a ser que se peleó con 3-4 jugadores defensores. Lisa y llanamente. No nos puede pasar esto otra vez, ¿eh? No lo expulsaron porque fue, me parece, medio piedoso. Piadoso de Jamil Pozzi. Pero era por lo menos para una tarjeta amarilla. Por lo menos, estoy diciendo bastante bueno, me parece. Benítez otra vez que se les conectaron los cables del partido. No se centró nunca en el partido. No, después lo cambiaron de banda y tampoco, no rindió. Pero esto es lo que quiero marcar. Hay cosas. Yo sé que quizás suena tonto. Y me van a decir, che, pero es usual pelearse en los partidos de fútbol. Sí, puede ser. Puede ser que sea usual. Tenemos que transformarlo en que no. Porque cuando estamos perdiendo, obviamente que ellos van a querer jugar con la desesperación de nosotros. Está en nosotros en no entrar en ese jueguito. Y parece que Benítez no lo está entendiendo. Y ojo, lo digo con Benítez porque ya es reiterado, pero ya hubo jugadores que también le pasó lo mismo. Entonces, ahí es donde me parece que hay que actuar fuerte. No en la cancha, sino después. Y decir, che, Mati, en este caso, Mati, dejémonos de embromar. Estamos perdiendo el partido. Y no es la primera vez que pasa esto. Si vos no te controlás, no te pongo. No te convoco. Hasta que no cambies este tipo de actitudes. Es simple. Una charlita. Porque Benítez hasta aquí no ha demostrado por qué está en el Deportivo Morón. Es un jugador interesante, con características interesantes. Es un jugador ágil, rápido. Pero que Morón está pasando sin pena ni gloria. Entonces es como para hablarlo. Bueno, señores, parte final. A ver, respecto al informativo, para que se vayan guiando, Morón ya cerró 3 jugadores, Iñiguez, Franco y el último caso fue Levato. El miércoles cierra el mercado de pases y nos lo ha dicho el presidente y el manager. Si no pasa nada raro, el mercado de pases de Morón ya está cerrado. No va a buscar a ningún jugador más. Eso es así. Después, con respecto a salidas, ya habíamos dicho la de Baez, lo de Ibarri. Bueno, se suman también a esta lista Bulacio, que va a estar jugando en Midland. Ya hoy lunes nos habían dicho que ya iba a hacer la revisión médica, así que ya es nuevo jugador del Funebrero. Y se va también Tomás Ramírez, rescindió el contrato Ramírez en un préstamo, pero evidentemente no, ya se rescindió. Y a priori va a volver a Central Córdoba de Rosario. Nos dijeron que el motivo es personal, así que no vamos a entrar en tanto detalle. Pero bueno, lamentablemente son jugadores que les pesó la categoría. 2 jugadores que vienen de la C, que lo habían hecho muy bien en la C, pero el Nacional es otra cosa. Y la verdad que les pasó factura. A 2 jugadores que eran interesantes, con características muy interesantes, pero el fútbol es así. El fútbol es así. Seguimos con cuestiones informativas. Para el próximo partido, ya pensando en el próximo partido, volvemos al urbano, volvemos a nuestra casa. Morón va a jugar el sábado, sábado 11 de julio, qué increíble, ya estamos en julio. Sábado 11 de julio a las 3 de la tarde de local frente a Deportivo Madrid y después el otro partido será frente a Central Norte de Salta en el Padre Martí Arena en la provincia de Salta. Día lunes 20, después del Mundial, a las 9:30 de la noche. Realmente un horario que al hincha de Central Norte no le debe gustar mucho, pero bueno, así se han puesto estas condiciones. Y encima en invierno, 9:30 hay que jugar. Y después, bueno, a la espera de lo que será la fecha con Ferro, que va a ser marcado por la vuelta de los visitantes al urbano. Ni más ni menos que eso. Le dejamos con la nota, hablamos con Franco Vázquez, una autocrítica bastante importante del número 6. Y nada más, que tengan una buena semana, estamos en contacto, los vuelvo a repetir, suscríbanse al canal, que nos apoyan, nos sirve un montón para seguir generando contenido, para motivar. Dejen like, compartan el video y síganme en las redes, ¿no? Obviamente sigan en mi Instagram, que a veces subimos ahí novedades del club. Y también sigan el canal de difusión Notigallo, que ahí está el link en la descripción. Nada más que decirles. Buena semana para todos y nos estamos viendo en el próximo análisis. ¡Chao! Franco,
lamentablemente se perdió. Parecía que el primer tiempo pintaba para otra cosa y el segundo tiempo, bueno, pasó por ahí lo inesperado, ¿no? Bueno, primero que nada, buenas tardes para los tres y bueno, para la gente que está del otro lado. Sí, creo yo que ya desde el año pasado nos viene pasando que no podemos cerrar los partidos, estos partidos que son de visitantes, más nosotros que tal vez no tenemos los mejores números de visitantes, hay que ser inteligente cerrarlos. No fuimos inteligentes, más allá de que siento que hubo injusticias en los 2 goles de ellos, pero bueno, hay que hacer una crítica a puertas adentro y para los próximos partidos cerrarlo de la mejor manera. Justo me dejas al pie la autocrítica, ¿por qué? ¿Por lo que dijiste, por la falta de contundencia o por ahí por el nivel futbolístico del segundo tiempo que no fue lo del primer tiempo? No, obviamente que la crítica hago hincapié porque no sabemos cerrar los partidos, más allá de que podemos tener un bajón durante el partido. Yo creo que la actitud y la inteligencia no nos podemos reprochar, así que nada, seguir para adelante. La última, para sí, los dejo a ellos, que en realidad es una, pero en dos. La última fue penal, y por ahí que Defensor haya llevado el partido a un terreno más sucio, ¿lo favoreció a ellos? Y por lo que venimos demostrando, lamentablemente sí, porque bueno, ya nos viene pasando que con Alboy nos ganaron de la actitud, también con San Miguel nos pasaron por la actitudinal, creo que otro partido también, así que sí, claramente hay que hacer hincapié en eso, como digo, puertas adentro y tratar de cambiarlo para lo que viene, que esto es largo, no nos olvidemos que seguimos primero y bueno, todavía falta jugar Ferro, ojalá que pierda y si no llega a ser así, seguir trabajando para seguir peleando arriba. Gracias, Franco. Por nada. Franco, te hablo.